Muy buenas mi coleccionistas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, el Mipel Coleccionista. ¿Qué es lo que os traigo hoy? Bueno, pues simplemente revisando las instrucciones en inglés, es decir, el libro de reglas en inglés de este juego, del Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media, me he dado cuenta de que existe un, no sé si llamarlo error garrafal por parte de Devir en cuanto a la traducción del juego al español. Yo os lo voy a comentar cuál es el error, vosotros valoráis si es un fallo, no digamos a propósito, pero que lo editaron así a sabiendas de que así no se jugaba realmente, o al menos no se jugaba así a la edición original en inglés, o a como Andreas Zimmermann creó el juego, ¿no? No sé si es un error aposta, parece ser que sí, pero aposta en el sentido para jugar mal, no en ese sentido, sino simplemente porque Devir para maquetar o para poder maquetar gastando el mínimo, no lo sé, no sé con qué sentido, pero realmente no es como se juega en el juego original. El detalle es muy poca cosa, por eso entiendo que igual Devir vio que no cambiaba mucho lo que era la mecánica del juego y que, bueno, y lo tradujo así de esa manera, pero realmente, pues, no es como pone el libro de reglas en inglés que hay que jugar. Yo os lo explico y vosotros decidís. Bien, en primer lugar, son tres cosas las que no están bien traducidas o no están bien pasadas en el manual del español. La primera de ellas es que en el manual en español, el manual que editó Devir, que el jugador que ha matado a un orco más recientemente es el que va a ser el jugador inicial. Lógicamente, esto es, y pone que si nadie ha tenido ese placer, que se haga al azar, ¿de acuerdo? Esa es la gracia que nos quiere hacer Devir con su traducción al español, pero finalmente nos dice que se va a determinar el jugador inicial al azar. El manual en inglés lo que nos dice es que el jugador más joven va a ser realmente el primero en jugar. ¿De acuerdo? Es decir, esa es un poco la diferencia. Que más que al azar, pues realmente Andreas Zimmermann como considera que el jugador inicial debe ser el jugador más joven. ¿De acuerdo? Esa es la primera diferencia. Vamos con la segunda de las tres diferencias en cuanto a la traducción de este juego. Recordar que cuando nosotros decíamos que eliminábamos a un enemigo, imaginemos que eliminamos a estos dos enemigos, el enemigo que queda, o los que quedan, se desplazan hacia la derecha y se van rellenando de esta manera. ¿De acuerdo? Eso sería, efectivamente, lo correcto. Pero en el manual de Devir, en español, recordábamos que decía que las cartas de Mordor, cuando salen, se van poniendo siempre de izquierda a derecha. Por lo tanto, si la primera carta de Mordor que sale se colocaría debajo del primer enemigo, la segunda carta de Mordor que sale se colocaría debajo del segundo enemigo. Y efectivamente a la tercera carta de Mordor que salga será la que tenga efecto porque será la que se sitúe más a la derecha. Esto en el manual en inglés es totalmente incorrecto, ¿de acuerdo? Tal y como Andreas Zimmermann desarrolló el juego, era que las cartas de Mordor se van a ir desplazando a la derecha de la misma manera que se desplazan las cartas de enemigo. De la siguiente manera. La primera carta que robamos y es de Mordor, se pone lógicamente en el primer lugar, siempre de izquierda a derecha. Pero cuando nos salga la segunda carta de Mordor, en vez de situarla en este segundo espacio, lo que haremos será desplazar la carta de Mordor que ya había colocada sobre la mesa a un espacio a la derecha y colocaremos esta segunda carta que nos ha salido a la izquierda. De tal manera que yo sí que voy a saber cuál es el efecto que yo voy a tener cuando se robe esa tercera carta de Mordor y todas se desplacen hacia la derecha. Es decir, el efecto, el contraataque que me van a hacer los enemigos no va a ser un efecto al azar y yo sin saberlo, sino que va a ser perfectamente conocido porque las cartas van a ir avanzando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Así es como se juega en la versión original, en el manual en inglés. No entiendo por qué Devir hace esa, no voy a decir patraña, pero cómo traduce el manual para que directamente decir que esto va al azar. No va al azar, o sea, me refiero que el efecto no va a ser al azar porque se va a colocar aquí la tercera carta, sino que nosotros vamos a ver perfectamente el efecto que nos vamos a tener que aplicar porque estas cartas van a ir desplazándose hacia la derecha. ¿De acuerdo? Espero que ese detalle quede claro. De tal manera que si robásemos un jugador prefiere robar del mazo y roba y sale una carta de Mordor, la tercera carta de Mordor, lo que haremos será desplazar esta a la derecha y efectivamente la carta robada se situará a la izquierda, con lo cual lo que tendremos que hacer será realizar este efecto de aquí. Ya sabéis que cuando se realiza el efecto de la carta de Mordor, cuando se realiza ese contraataque, hay que eliminar una serie de cartas. Aquí es donde viene también la tercera diferencia respecto al manual de Devir. Bien, recordar que el manual de Devir, el manual en español, nos dice
que las 3 cartas de Mordor se recogen y se vienen a este descarte. Y que este enemigo, obviamente el que ha hecho el contraataque, es decir, el enemigo situado más hacia la derecha, se viene al descarte de la zona de enemigos. Vamos a ver realmente qué es lo que dice el manual en inglés. El manual en inglés nos dice que cuando nosotros hacemos el contraataque, el enemigo efectivamente se descarta a la zona de descarte de enemigos. Y esta carta de Mordor, que ha sido la que ha surtido el efecto, también se va al descarte de enemigos. De tal manera que esta carta de Mordor se suprime de este mazo de descarte que luego volverá a conformar un nuevo mazo de robo. Por lo tanto, el efecto de la carta de Mordor que acabamos de hacer ya no nos volverá a aparecer durante la partida, porque este descarte de aquí nunca va a formar un nuevo mazo. Se descarta finalmente de la partida, por lo tanto, las cartas de Mordor que hacemos el efecto son descartadas directamente de la partida y no volverán a volver. No volverán a ocurrir en toda la partida. Sin embargo, las dos cartas que estaban a la izquierda, lo que ocurren es que sí que es verdad que se van a este descarte de aquí. Por lo tanto, estas cartas, de las cuales no se ha hecho el efecto, volverán a formar en un futuro un nuevo mazo de robo. Así es como nos habla el manual en inglés. Obviamente, esto ahora pasaría así. Robaríamos una tercera carta de enemigo para ponerla sobre la mesa. ¿De acuerdo? Y la zona de cartas de Mordor se quedará en blanco para el contraataque. Seguiremos, cuando se sigan robando cartas, irán desplazándose hacia la derecha. No poniéndole una posición de la derecha como dice el manual de Devir. ¿Realmente cuáles son los cambios sustanciales de este fallo de traducción de las reglas? O de este cambio en la forma de jugar. Realmente no es un cambio que afecte muchísimo a las reglas, pero sí que hace diferente el juego. Porque claro, si esta carta que ya se ha usado de Mordor, que hemos hecho el efecto, vuelve aquí, en un futuro volverá a salir. Y eso nos dice el manual en inglés, el manual original, que no. Que claro, la tercera carta se va a otro tipo de descarte y ya no se volverá a utilizar en toda la partida. ¿Vale? O sea que esas tres diferencias. El jugador, cómo se determina el jugador inicial, cómo se van desplazando hacia la derecha las cartas de Mordor que han salido previamente a la que sale nueva, y finalmente la carta de Mordor que hace el contraataque y de la cual hacemos el efecto, va al descarte de enemigos, con lo cual ya no nos volverá a salir en toda la partida. ¿De acuerdo? Esa es la forma de jugar del manual original. Así que yo pienso que realmente deberíamos de jugar de esta manera, es decir, conforme marca el manual en inglés, que es el diseño original del juego. Devir, no sé por qué ha traducido de una manera diferente las cosas, pero efectivamente, mirad como aquí, aparece como que este enemigo efectivamente va a su pila de descarte, pero las tres cartas de Mordor van al descarte de las cartas del mazo del anillo. Y a continuación os pongo una captura de pantalla del manual en inglés, como dice totalmente lo contrario. Así que pues nada, mis coleccionistas, una vez aclarado todo esto, pues directamente nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.